sursum corda. Sursum corda, levantemos el corazón. Conversación con Monseñor Alberto Sanguinetti Montero, transmitida por Radio María Uruguay, sábados y domingos a las 12 horas. Sursum corda, en lo alto, arriba, levantemos el corazón. Miremos a Dios y las cosas según Dios. En esta conversación, quiero invitarles a mirar a la Virgen de los 33. Son primero los hechos históricos, estamos celebrando los 200 años, los acontecimientos del año 1825 y los que lo continúan hasta 1830, en que se jure la Constitución. Son años muy importantes para nuestro país y en ellos tiene un lugar singular esta imagen de la Virgen de los 33. Y bueno, nosotros tenemos que, nuestra cultura, nuestro saber, nuestro sentido de apreciarlo. Sabemos pues que en estaba irse armando este pueblo que somos nosotros, los orientales, los uruguayos, que se hace en una tierra que recibimos de Dios, en unos pueblos, personas y pueblos que se van entremezclando. Tenemos la raíz guaranítica, misionera, de otras tribus indígenas. Se resaltan mucho los charrúas, que de verdad dejaron bastante poco, pero en fin, quedó como un cierto símbolo de aguerridos. Y por cierto, la raíz hispánica nos trajo la lengua, la fe, bueno, ciertas producciones. Pasamos fíjense que los más, de un punto de vista de medios de producción, los más elevados en esta región, no hablo de otras, eran los guaraníes, que eran seminómades, o sea, por aquí plantaban algunas cosas hasta que la tierra quedaba agotada y se iban a otro lado. Pero no llegaban ni a tener una producción estable, por lo cual estaban dificultados para alimentarse, y tampoco, por lo mismo que se movían, no llegaban a formar ni siquiera pequeños pueblos, mucho más inestables eran los charrúas, que iban desde más allá de lo que es la Santa Fe, hasta muy adentrado al Brasil, y comían la caza y la pesca, y después básicamente de tomarlo, robar las estancias. Esa era la situación. Trajeron también pues un desarrollo, no tanto el desarrollo de las técnicas, un salto de siglos trajeron los españoles, con producciones de acá, como la yerba mate, que por otra parte fueron los mismos jesuitas que ayudaron a mejorar, y a seleccionar y a cuidar la producción, porque no cualquier plantita, arbusto de yerba mate sirve para una buena yerba, para tomar un buen mate, y para producirlo, exportarlo. Pero también, los traen una cantidad, como son americanos, el choclo, el maíz, que también lleva extracción, la mandioca, ellos traen el trigo, la vid, la oveja, la vaca, el caballo, fíjate, para no ser esas oposiciones falsas, una compleja unidad de culturas y de personas, sin carecer de conflictos también, como los hay siempre en la vida, y como los hay más cuando son estos sacudimientos medio fundacionales de pueblos. En esa historia, primero bajo la corona española, nosotros no éramos colonias, éramos reinos, tenían el mismo rey, y además por otra parte España, la que traía, ya digo, los mejores hombres, la mejor producción, y también nos integró en un mundo mucho más amplio, y a su vez con los límites que tuviera como toda nación. Y sobre eso van a venir también, de un modo bastante triste, en fin, los africanos, pues los traen presos, los traen esclavizados, que van a ayudar mucho en la producción, porque faltaba mano de obra, por cierto, y que luego liberados van a formar parte también de esta gran
pueblo que se va forjando, y por cierto, más adelante vendrán de muchas naciones. En ese proceso, el año 25, el proceso de búsqueda de autonomía de la provincia oriental y tanteando cómo podía ser uno, quería ser ella, no quería depender del imperio brasileño y quería, bueno, poder hacer con otros, si era posible, una unión que la mantuviera en su autonomía y en sus derechos, especialmente, bueno, mucho que no voy a explicar ahora. Bueno, ahí viene todo el decimiento de los 33, el cruce con el desembarco, con la Valleja, las distintas tomas de pueblo, las distintas batallas, y en ese tiempo se cruza, por decirlo así, por la providencia de Dios, como Montevideo, Colonia, estaban en manos de las tropas imperiales. Florida va a ser es el encuentro, el lugar de encuentro, y donde se pone el primer gobierno provisorio del año 25, convoca a los delegados de los pueblos, se reúne como asamblea el 25 de agosto de 1825, declara la autonomía y libertad de la provincia y a su vez, bueno, su deseo de buscar con las otras provincias esa unión necesaria, en primer lugar para la guerra definitiva con Brasil, y si bien se habían ganado muchas batallas, faltaba mucho por delante. Enseguida va a entrar Sarandí y otras, por supuesto, toma las Misiones, un poco casi todas esas calles que están en la Ciudad Vieja. Misiones, Sarandí, Rincón, todas esas. Bien. Y la más definitiva, pero ya junto con las provincias, otras provincias, la de Ituzaingó, que es la que va a obligar a buscar una forma, y la salida va a ser la independencia del país con su constitución que se asegurará en el año 1830. En ese estar en Florida, estos eran todos católicos, mejores, peores, pero eran todos católicos y de convicción, que eran católicos porque se no, eran de convicción, oraban, se confesaban, se iban a la misa, cuidaban con la caridad cristiana, tenían también pecados y egoísmos y luchas, por cierto, no eran peores que nosotros, ni de otro mundo, y cuidaban de estaban acompañados con sacerdotes para los cursos sacerdotal, los sacramentos, los moribundos. Bueno, le oran a la iglesia de Florida, que era un poco más que un rancho, ¿no? Y le oran a la Virgen María en la imagen que estaba allí, esa imagen tan bonita, tan preciosa, de la Inmaculada Concepción, de la belleza labrada por los indios guaraníes de nuestras misiones, en fin, son nuestras. Bueno, políticamente queda el Brasil, pero es nuestra raíz. Son esos indios tapes, misioneros, los que recorrieron la campaña, los que le pusieron todos los nombres, que son guaraníes, Uruguay, Queguay, Itacuarembó, todo eso viene de esa raíz misionera ya cristiana, elaborada, porque ya eran campesinos, sabían labrar la tierra, manejar el ganado, en fin. Ante esa imagen le oran, ante esa imagen se confían en Dios, en este proyecto un tanto audaz de enfrentarse nada menos que al imperio brasileño, y bueno, le cantan también cuando son los festejos por la libertad de Sarandí, etc. Cantan el Te Deum, el himno de acción de gracias. Bueno, y es interesante que fue la gente de Florida que le empezó a llamar a esa imagen Virgen de los 33, la Virgencita de los 33. Esa imagen pequeña, 36 centímetros, repito, muy bonita y de origen guaraní, empieza a tener un significado propio. Porque no es siempre la Virgen María. Nosotros no adoramos ni a la Virgen María, porque la veneramos, adoramos solamente a Dios nuestro Señor, o sea, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, bueno, al Santísimo Sacramento, porque es Cristo mismo, lo adoramos. Toda adoración es reconocer a Dios como Dios, entonces a Dios nada más. Pero sí veneramos a Dios también en sus criaturas y de un modo especial en aquellas que Él llenó de gracia, y principalmente en la Virgen María, a quien el ángel ya saluda así, agraciada, llena de gracia, plena de gracia, sin nada de pecado. Esa es la Inmaculada Concepción. No participa de ningún pecado, ni siquiera de la deformación del pecado original con el que todos nacemos, con el cual se explica muchas cosas de por qué, debiendo ser tan buenos, no lo somos siempre y fácilmente
María es la pura y limpia concepción, totalmente llena de gracia. Bueno, esa imagen de la Inmaculada la invocan, le llaman todos los patriotas, y tal es así que la gente lo vivió, los que vivían en Florida, que era un pueblo grande, una ciudad chiquita, bueno, todos lo vieron, y ellos mismos le llamaron, esa es la Virgen de los 33, así, y así fue entrando en la historia, y tenemos testimonios de gente que sabe que desde niños, desde hace muchos años, y desde niños que nos acercan al 1925, la Virgen de los 33. Posteriormente, en 1857, también está testificado, el general Oribe le envía, le manda hacer una corona de oro finísima, con unas filigranas muy bien trabajadas, y dice porque la había invocado en un naufragio que había tenido con su familia y se había salvado, pero que además la había invocado siempre en sus batallas. Así que Oribe es el segundo de los 33. Por lo tanto, es prueba de esa relación con María Santísima en esa imagen. También el dicho por la iglesia del Paso Molino y de la Inmaculada Concepción, con una imagen también muy linda y relativamente parecida. Bien, pero se hace una historia, una ligazón con la única Virgen María y por ello con la Trinidad, a través de la historia y la imagen. Bien, entonces podríamos después seguir hasta que en 1962 el Papa ha pedido a los obispos y del gobierno de la época la nombra patrona del Uruguay. O sea, protector especial de este pueblo, de esta tierra, de estas familias. Es nuestra abogada, capitana y guía. Y por ello, bueno, estamos celebrando los 200 años, no de la imagen, repito, la imagen muy anterior, casi un siglo anterior, pero sino de que esta imagen entra en nuestra historia, luego como calladita, chiquitita, en una capilla pobre, en un pueblo que se estaba formando, había sido hace unos más décadas, no sé, vamos a calcular ahora, hace 5, 6, 7 décadas, el fortín del Pintado, la ciudad de Florida como tal, llevaba 2 décadas, no había llegado a 2 décadas, se habían trasladado allí, y estaba siempre como fundadora esta imagen. Por lo tanto, va entrando en la historia lentamente, y hoy, en primer lugar, reconocer esa historia, quiénes somos, y en esa historia está el Evangelio, está la fe católica, están los sacramentos, y está la Virgen María. Y no como algo casual, digo, también Artigas buscó en su momento, por ejemplo, para su pueblo de purificación, una imagen de la Inmaculada Concepción, que sabía que estaba en tal lugar, la manda a pedir. También él, aún hasta su vejez, ¿no? Reunía las tardes a todos para rezar el rosario, y a los niños enseñaba el catecismo, ¿sí? Artigas, ya catequista, ya de grande, ha hecho tantas cosas en su vida. Así que, pero digo, el amor a la Virgen es entrañable y formaba parte de la fe y del modo de mirar la vida, tanto en la esperanza de la vida eterna, en la búsqueda de la santidad, en la protección, en todo lo que las dimensiones de la vida, en el culto a Dios, en el reconocimiento que Dios es Dios, y que ha hecho una historia con Israel, llamó a Abraham, Moisés, hizo toda la historia de David, Salomón, fue haciendo la historia del Antiguo Testamento con los profetas, y llega a su plenitud en Cristo, que es la alianza nueva y eterna, pero mismo Cristo deja cómo esa alianza se va a vivir en los siglos. Definitivamente la esperanza del cielo, pero como en los siglos, por eso deja la iglesia apostólica, con los apóstoles, con los sucesores de los apóstoles, que son los obispos. No importa que sean mejores o peores, es como el engranaje, es la cadena, la sucesión apostólica de los obispos, que hace que los obispos no porque se pongan un título, algunos que hacen una especie de iglesia y se llaman obispos. No, el obispo tiene que ser por la ordenación que venga desde los apóstoles una y otra vez por la imposición de manos. Bueno, y la fe de los apóstoles que los obispos cuidan y que la iglesia cuida, y los sacramentos que Cristo le dio a la iglesia, el bautismo, la confirmación, la eucaristía, la confirmación,
confirmación, confesión, y todos los sacramentos, el matrimonio. Entonces, tener a la Virgen como patrona es, en primer lugar, sería un reconocimiento del don de Dios y de que en nuestra historia hay un centro y una piedra fundamental que es Cristo, el Evangelio, la Iglesia, y en ello la Virgen María, que es luz, que hace como el nudo de todo ello y lo hace muy vívido y vivencial y aún afectivo. El reconocimiento también, pues, de a quién podemos acudir. Y es también un querer seguirla. Fíjense, nosotros, al reconocer a María, patrona de la Virgen 33, la declamamos como capitana y guía. Es una Virgen guerrera. Ya no son las guerras que a veces han sido necesarias, como fue esa la guerra de independencia. Las guerras nunca son lindas, pero en fin, hay momentos que se estaba en una situación de guerra, no que se inventa. Entonces, habiendo una tropa que invadía, ya estamos en guerra, bueno, una guerra para defenderse de esa tropa. Pero la guerra fundamental es la de la santidad, la guerra fundamental es la fe, la guerra fundamental es la vida según Cristo. Y en ello tenemos que invocar a la Virgen, no solamente, que no es poco, cada uno, o si quieren en primer lugar cada uno, después en segundo lugar como iglesia, no solos, libramos este combate todos juntos, en la oración, en la búsqueda de la obediencia a la voluntad de Dios, siguiendo la guía de María, hagan lo que Cristo les diga, por lo tanto, viviendo los mandamientos. Y también como pueblo, y tenemos que pedirle mucho a la Virgen, porque estamos siendo derrotados como pueblo, no por un enemigo exterior, sino por el demonio, el pecado, y porque nosotros mismos estamos rechazando el Evangelio. ¿Y cómo dice eso? Bueno, se lo voy a mostrar en varias cosas. Uno es la destrucción de la familia según el plan de Dios, que es con varón, mujer, que se amen y que hagan una alianza indisoluble, fiel de uno al otro y generosa para comunicar la vida y responsable de la vida. Eso es la familia, no la inventa el Estado, no es una concesión y está mal cambiada por leyes que van haciendo que al final el matrimonio es una especie de tratadito un poco incómodo que fácilmente se levanta. O sea, estamos perdiendo el combate de la familia, del valor del matrimonio, del valor de la familia, de la dignidad de la familia, de la procreación en la familia. Todos saben, y todo está en la tapa de todos los libros, que en igualdad de circunstancias, o sea, con dos personas más o menos normales, el lugar para nacer y para ser formado es una familia de padre y madre juntos. Está todo escrito eso, ¿no? Aún los más modernos y que quieren inventar tienen que reconocer lo que es así o que digan que no, porque no es el amor lo que educa, es la verdad que educa, y la verdad pide esa composición como Dios nos ha creado, varón y mujer, padre y madre reales, no autonominados. Bien, la familia estamos perdiendo, ya hace mucho, hubo un combate contra Cristo, contra la Virgen, por eso se sacó el feriado de la Virgen el 8 de diciembre, se sacó, para sacar la Virgen de la cultura del pueblo, y bueno, y contra la procreación. ¿Sabe que somos un pueblo que nos acabamos, que nos terminamos? ¿Y por qué? Porque no queremos tener hijos, ¿sí? Ahí lo dice un célibe, ¿sí? Yo opté por no tener mis hijos para ser padre, para colaborar en que esos hijos de los biológicamente, o sea, realmente de los demás, fueran hijos de Dios, y que por eso que sean generosos. Yo cuando me piden casamiento digo, mire que yo bendigo para tener muchos hijos, todos los que Dios quiera y en la forma que Dios quiera. No, esto no voy a entrar en ese tema ahora, no es que sea mecánico, pero que sí, no es simplemente cuando yo quiera, lo que yo quiera y como yo quiera, porque eso ya es separarse de buscar la voluntad de Dios. Por lo tanto, si tenemos a María como capitana y guía, tenemos que defenderla, vivir la familia, defender la familia, y bueno, y los jóvenes querer ser familias según el Evangelio, por su parte según la ley natural, y según realmente para lo que fuimos creados, y aunque eso pida desprendimiento, atadura, sí, no puedo hacer lo que quiera, no, porque lo que quiere es, el que hace lo que quiere es el bebé, pues un caprichoso, un bebito, pero él no tiene responsabilidad. Los adultos no estamos para hacer lo que queramos. Yo, el día hago lo que quiera, no.
somos para hacer lo que debemos hacer. Por eso digo, la familia, la procreación, el respeto a la vida de todo ser humano. Estamos perdiendo horrible. Nos hemos hecho un pueblo abortero, un pueblo que mata a sus hijos y que lo ha hecho una ley que, mintiendo, se dijo que iba a ser de solo despenalización, para algunos casos se verá. De hecho, ahora es una prestación que tienen que dar las organizaciones de salud, es una prestación que tienen que dar los médicos, tienen que hacer sino tienen que hacer sino todo un proceso para declararse objeto de conciencia, por las enfermeras, así que todos somos como un pueblo para matar a sus hijos. Primero para no procrear. Es que en este momento casi una cuarta parte de los que procreamos los matamos. Es muy fuerte, y lo estoy diciendo fuerte. Tenemos que cambiar y pedirle a la Virgen que realmente nos haga cambiar. En primer lugar con arrepentimiento y pidiendo perdón a Dios y reconociendo lo horroroso que estamos haciendo. Y ahora se quiere poner la otra punta, que es la eutanasia. Matar también o dejar que se mate al que esté en problemas. Como siempre se pone un caso terrible, como se puso para el aborto, y ahora cualquiera puede abortar en nuestra tal época, y después hace el manga ancha y hasta la empujan, y no le quieren mostrar a la madre que vea el hijo que tiene en su seno, que sea el mínimo para tener lo que se llama un consentimiento informado. Muestren por la foto, la imagen de lo que ella va a echar para afuera. No se lo dejan hacer. Y bueno, y lo mismo ahora vamos a empezar, que ya está probado, en los países que ya lo aprobaron, terminan matando a muchísima gente, va creciendo, y además es un peso que casi obliga. ¿Y cómo voy a vivir? ¿Cómo estoy con el trabajo que le doy a los demás? Soy un egoísta. Empuja a viejos, a quienes están dishábiles, etcétera, a la muerte. Es una ley de muerte. Le pedimos a la Virgen Santísima, en primer lugar le reconocemos, Madre nuestra, protectora nuestra, patrona nuestra, protégenos. Virgen de los 33, protégenos. Y a ella le pedimos, conviértenos, ayúdanos a ir a Cristo, a cambiar, guíanos, y realmente para defender la familia que comunique la vida con generosidad, que tenga hijos, los quiero. No deseado, ¿quién dijo deseado? Ponga la voluntad, desee, ponga la voluntad y la vida en todo momento, y que seamos de verdad un pueblo generoso. Paso el aviso, que he escrito un libro juntando muchos elementos de la Virgen de los 33, se llama Virgen de los 33, y bueno, de oración, de su historia, en fin, de distintas cosas, y lo voy a presentar, si Dios quiere, el miércoles 20 a las 19 horas en la Facultad de Teología, que queda detrás de la iglesia de Tierra Santa, Estero Bellaco y Urquiza, y luego se venderá en los canales habituales, las librerías, en fin, a quien lo quiera buscar. Virgen de los 33, protégenos, guíenos, tú que eres nuestra patrona, nuestra madre. Sursum corda. Gratias agamus Domino Deo nostro. Esta conversación sursum corda, levantemos el corazón, como señor Alberto Sanguinetti Montero, se transmite por Radio María Uruguay los sábados a las 12 horas, y enseguida le sigue Un grano de mostaza, también de Monseñor Alberto Sanguinetti Montero.